Sostuve la invitación entre mis manos temblorosas, leyendo por tercera vez las elegantes letras doradas. Está cordialmente invitada a la gran inauguración de Morrison & Asociados, consultoría financiera de Elite. El nombre de mi exmarido brillaba debajo del título. Alejandro J. Morrison, fundador y director ejecutivo. La ironía no pasó desapercibida. Hace 5 años, Alejandro me había echado de nuestra casa sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un corazón destrozado en 1000 pedazos. Ahora, aquí estaba, invitándome a celebrar su éxito. Un éxito construido sobre ideas que yo había ayudado a desarrollar durante nuestro matrimonio, ideas que él había desestimado y ridiculizado cuando salían de mis labios. Sabía exactamente por qué había recibido esta invitación. No era una rama de olivo ni un gesto de buena voluntad. Alejandro quería humillarme una última vez, desfilar su nueva vida, su nueva esposa, y su aparente éxito frente a la mujer que había descartado como basura. Quería verme rota, luchando, derrotada. Lo que Alejandro no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo tenía 3 muy buenas razones para aceptar esta invitación. 3 razones que convertirían su momento de triunfo en su peor pesadilla. Mis trillizos. Déjame llevarte al principio, al momento en que mi mundo colapsó y simultáneamente renació. Era un martes por la tarde en marzo, inusualmente frío, cuando llegué temprano a casa de mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca universitaria. Me había estado sintiendo mal durante semanas. Náuseas, agotamiento, emocional. Lo atribuí al estrés. Mi matrimonio con Alejandro se había estado deteriorando durante meses, desde que su startup comenzó a ganar tracción con los inversionistas. Entré a nuestro modesto apartamento para encontrar a Alejandro en nuestra habitación con Verónica, su socia comercial. La escena era cliché, casi ridículamente predecible, excepto que no había nada gracioso en la forma en que mi corazón dejó de latir en ese momento. La traición no era solo física. Sobre nuestra cama había papeles de divorcio, ya firmados por Alejandro, junto con una nota escrita a mano que decía: «Siempre ibas a frenarme. Necesito a alguien a mi nivel. Verónica entiende la ambición de una manera que tú nunca podrías». No recuerdo haber gritado. No recuerdo haber llorado. Lo que sí recuerdo es la forma fría y clínica en que Alejandro me miró mientras se abotonaba la camisa. «No hagas esto dramático, Carla», dijo, su voz desprovista de emoción. Ambos sabíamos que esto no estaba funcionando. «Eres demasiado simple para la vida que estoy construyendo. Firma los papeles y sigue adelante». Verónica, envuelta en nuestra sábana, mi sábana, tuvo la audacia de sonreír con simpatía. «Es para mejor, en serio. Encontrarás a alguien más, adecuado. Alguien que aprecie una vida tranquila y sin complicaciones». Tenía 28 años. Había puesto mis propios sueños de obtener un doctorado en economía en espera para apoyar a Alejandro durante la escuela de negocios. Había trabajado en 2 empleos mientras él establecía contactos y adulaba inversionistas. Había escuchado sus ideas durante horas, ayudado a refinar sus planes de negocio, dado retroalimentación que él luego presentó como sus propias ideas geniales. Y ahora era simple, sin complicaciones. No estaba a su nivel. Firmé los papeles esa noche con manos temblorosas. El abogado de Alejandro, que aparentemente había estado esperando en la sala, atestiguó mi firma y me entregó un cheque por $5,000. «Esto es más que generoso», dijo Alejandro. «No estuvimos casados el tiempo suficiente para que tengas derecho a pensión alimenticia, y no contribuiste financieramente al negocio. Toma esto como un fondo para empezar de nuevo, y agradece». Tomé el cheque. Tomé una maleta con mis pertenencias, y salí de ese apartamento hacia la gélida noche de marzo sin ningún lugar a donde ir, y nada más que humillación ardiendo en mi pecho. Me quedé con mi compañera de universidad, Diana, esa noche. Ella me sostuvo mientras lloraba. Me trajo té que no pude beber y susurró garantías de que todo estaría bien. 2 semanas después, descubrí que estaba embarazada. 8 semanas de gestación, según el médico. Y no solo embarazada, esperando trillizos. Me senté en el baño de la clínica durante 1 hora, mirando las imágenes del ultrasonido. 3 pequeños seres. 3 vidas creciendo dentro de mí. 3 niños que llegarían a este mundo con una madre sin hogar, sin ingresos sustanciales y un corazón aún sangrando por la traición. Podría haberle llamado a Alejandro. La parte abogada de mi cerebro sabía que tenía derechos, sabía que él estaría legalmente obligado a proveer apoyo. Pero la parte rota de mi alma no podía soportar la idea de volver a él, de darle cualquier poder sobre mí o mis hijos. Había visto el desprecio en sus ojos. Sabía que haría de mi vida un infierno viviente.
que podría incluso sugerir que estaba tratando de atraparlo o que los niños no eran suyos. Así que tomé una decisión esa noche. Haría esto sola. Construiría una vida para mis hijos que no tuviera nada que ver con Alejandro Morrison. Me demostraría a mí misma, y eventualmente a ellos, que no era simple o sin complicaciones. Era una sobreviviente. Los siguientes 5 años fueron los más difíciles y gratificantes de mi vida. Me mudé de regreso a mi ciudad natal, una ciudad pequeña a 3 horas de donde Alejandro estaba construyendo su imperio. Mi madre, que había fallecido cuando estaba en la universidad, me había dejado su pequeña casa. Había estado alquilada, pero los inquilinos se estaban mudando, y se convirtió en mi santuario. Di a luz a mis trillizos, 2 niños y una niña, en una fresca mañana de octubre. Santiago, Mateo y Sofía. Eran diminutos, prematuros y perfectos. Pasé semanas en la UCI neonatal, viéndolos luchar por cada respiración, canalizando mi fuerza hacia sus pequeños cuerpos. Durante esas largas noches de hospital, hice planes. Apliqué a programas de posgrado, contactando a mis antiguos profesores. Todavía tenía los $5,000 de Alejandro, dinero manchado de sangre que nunca había tocado. Lo usé como pago inicial de mi futuro. Fui aceptada en un programa doctoral en economía con una beca completa y un estipendio. No era mucho, pero combinado con programas de asistencia y la casa de mi madre, era suficiente. Contraté a una mujer maravillosa llamada Rosa para ayudar con los trillizos mientras estudiaba. Se convirtió como una abuela para ellos, y la adoraban. Mi disertación se centró en el financiamiento ético de startups y la explotación del trabajo intelectual en empresas en etapa temprana, temas que tocaban muy cerca de casa. Bolsé mi ira, mi humillación y mi determinación en mi investigación. Trabajaba mientras mis bebés dormían, estudiaba mientras jugaban, y de alguna manera logré completar mi doctorado en 4 años en lugar de los típicos 5 o 6. Durante mi último año de estudios de posgrado, presenté mi investigación en una importante conferencia de economía. Una mujer se me acercó después, la doctora Patricia Chen, una reconocida economista y capitalista de riesgo. Había leído mi trabajo y quería hablar. Esa conversación lo cambió todo. La doctora Chen estaba iniciando una firma de inversión ética enfocada en apoyar a emprendedores que habían sido explotados o marginados por el capital de riesgo tradicional. Quería que me uniera como socia, para ayudarla a construir algo que revolucionaría la industria. Dije que sí sin dudarlo. Durante el último año, había estado trabajando con la doctora Chen, construyendo nuestra firma, conectando con empresarios brillantes que habían sido pasados por alto o robados. Éramos exitosas, más exitosas de lo que me había atrevido a soñar. Teníamos capital, teníamos influencia y teníamos una misión. Y entonces, hace 2 semanas, llegó la invitación de Alejandro. Hice mi investigación antes de aceptar la invitación. Descubrí que la firma de Alejandro, aunque llamativa y bien comercializada, estaba luchando. Su modelo de negocio, el que yo había ayudado a desarrollar, había sido pobremente ejecutado. Había hecho promesas a inversionistas que no podía cumplir. Había quemado puentes con socios talentosos, y estaba sangrando dinero tratando de mantener las apariencias. La gran inauguración era un último esfuerzo desesperado para atraer nuevos inversionistas y salvar su barco que se hundía. Verónica, ahora Verónica Morrison, había demostrado ser tan ambiciosa y despiadada como Alejandro. Juntos, habían creado una cultura empresarial de competencia despiadada y explotación. Varios exempleados se habían acercado a nuestra firma con historias de ideas robadas, salarios impagos y ambientes laborales hostiles. Alejandro no tenía idea de que ahora yo era la doctora Carla Torres. Había recuperado mi apellido de soltera después del divorcio. Socia en Chenan Torres Inversiones Éticas. No tenía idea de que tenía el poder de salvar o destruir su empresa. Pensaba que todavía era la mujer rota y simple que había descartado. Decidí aceptar su invitación. Pero no iría sola. Llamé a la doctora Chen y le expliqué la situación. Sonrió con esa sonrisa afilada y conocedora que había llegado a apreciar. Hagámoslo interesante, dijo. Llevemos a los trillizos. La gran inauguración se llevó a cabo en el hotel más prestigioso de la ciudad. Un evento deslumbrante con fuentes de champán, esculturas de hielo y un cuarteto de cuerdas tocando en la esquina. Llegué elegantemente tarde, vestida con un vestido azul marino, simple pero elegante, mi cabello recogido en un moño sofisticado. Santiago, Mateo y Sofía caminaban a mi lado, vestidos con conjuntos adorables a juego, los niños con pequeños trajes, Sofía con un hermoso vestido. Tenían 4 años ahora, brillantes y curiosos, y ya mostraban señales de la inteligencia que había trabajado tan duro para nutrir. La doctora Chen caminaba con nosotros,
una presencia poderosa en su característico traje rojo. Vi a Alejandro antes de que él me viera. Estaba conversando cerca del bar, Verónica en su brazo, ambos riendo con un grupo de potenciales inversionistas. Se veía mayor, más pulido, pero había una desesperación en sus ojos que reconocí. Se estaba ahogando y tratando de convencer a todos de que estaba nadando. Cuando finalmente me vio, su rostro pasó por una notable serie de expresiones: sorpresa, confusión, reconocimiento, y luego algo que podría haber sido miedo. Caminé directamente hacia él, los trillizos sosteniendo mis manos, la doctora Chen siguiendo detrás. «Hola, Alejandro», dije con calma. «Gracias por la invitación. Espero que no te moleste que haya traído algunos invitados». Se quedó mirando a los niños, claramente haciendo cálculos mentales. Vi cuando la comprensión lo golpeó. «Carla», tartamudeó. Estos son tus hijos», terminé por él. «Santiago, Mateo, Sofía, saluden a su padre». Los trillizos, previamente instruidos, sonrieron educadamente pero no dijeron nada. No tenían idea de quién era este hombre, y yo lo prefería así. El rostro de Verónica se había puesto pálido. Varias personas cercanas habían dejado de hablar para escuchar. Esto ya no iba según el plan de Alejandro. «¿Por qué no hablamos en privado?», siseó Alejandro, su mano agarrando mi codo. Me aparté suavemente. «No lo creo. Me invitaste a celebrar tu éxito, ¿verdad? Estoy aquí para hacer justamente eso. Y para presentarte a la doctora Patricia Chen, mi socia comercial». La doctora Chen extendió su mano, y Alejandro no tuvo más remedio que estrecharla. Vi el momento en que reconoció su nombre. Sus ojos se abrieron casi cómicamente. «Doctora Chen», dijo débilmente. «Es un honor. He seguido su trabajo durante años». «¿Ah, sí?», dijo la doctora Chen fríamente. «Qué interesante, porque yo también he estado siguiendo el tuyo, particularmente tus recientes dificultades». El color se drenó del rostro de Alejandro. Lo que sucedió después no estaba planeado, pero fue perfecto. Uno de los potenciales inversionistas que Alejandro había estado cortejando, un hombre llamado Roberto Hastings, se acercó a nuestro grupo. Era dinero de la vieja escuela, el tipo de inversionista que podía hacer o deshacer una startup con una sola decisión. «Alejandro», dijo Hastings, asintiendo a mi exmarido antes de volverse hacia mí. «No creo que nos hayan presentado». «Doctora Carla Torres», dije, estrechando su mano. «Socia en Chen Torres Inversiones Éticas». Las cejas de Hastings se dispararon hacia arriba. «¿Usted es la doctora Torres?» Leí su disertación sobre la explotación en el financiamiento de startups. Trabajo brillante. Absolutamente brillante. «Gracias», dije con gracia. Fue inspirado por experiencia personal. Dejé eso suspendido en el aire por un momento antes de continuar. De hecho, muchas de las violaciones éticas que documenté en mi investigación se basaron en prácticas que presencié de primera mano, incluyendo el robo de propiedad intelectual de cónyuges y parejas no casadas que contribuyeron al desarrollo del negocio, pero no recibieron crédito ni compensación. La mandíbula de Alejandro se apretó. Verónica parecía querer desaparecer. «Fascinante», dijo Hastings, genuinamente interesado. «Ese es exactamente el tipo de comportamiento explotador que me niego a financiar. Por eso estaba dudando sobre Morrison & Asociados. He escuchado algunos rumores preocupantes sobre sus prácticas comerciales». La doctora Chen intervino suavemente. «Hemos escuchado preocupaciones similares de varios exempleados. De hecho, actualmente estamos trabajando con 3 de los antiguos socios de Alejandro, que afirman que sus ideas fueron robadas y fueron expulsados de la empresa sin compensación adecuada». Esto era cierto. Habíamos sido contactadas por estos individuos semanas atrás, antes de que yo recibiera la invitación. El rostro de Alejandro estaba ahora rojo. «Eso es calumnia», dijo entre dientes. «No pueden probar nada de eso». «En realidad», dije tranquilamente, «sí puedo». «Porque yo estuve allí al principio, Alejandro. Te ayudé a desarrollar todo tu modelo de negocio. Me senté contigo durante incontables noches, refinando tu presentación, resolviendo problemas, proporcionando ideas desde mi formación en economía. Y cuando presentaste esas ideas a los inversionistas, las llamaste tuyas, justo como estás haciendo ahora con tus antiguos socios». La pequeña multitud a nuestro alrededor había crecido. La gente estaba escuchando. Los teléfonos estaban grabando discretamente. Esta no era la noche triunfal que Alejandro había imaginado. Sofía tiró de mi vestido. «Mami, estoy cansada», dijo con su dulce voz. La levanté, acomodándola en mi cadera. «Lo sé, cariño. No nos quedaremos mucho más tiempo». La imagen era poderosa. Yo sosteniendo a mi hija,
parada con confianza frente al hombre que me había desechado, revelando sus secretos a las mismas personas que estaba tratando de impresionar. Verónica finalmente encontró su voz. Esto es ridículo, Alejandro. No dejes que arruine tu noche. Claramente estás solo amargada por el divorcio. ¿Amargada? Me reí, y fue genuino. Estoy agradecida por el divorcio, Verónica. Fue lo mejor que me pudo pasar. Ser desechada por Alejandro me obligó a convertirme en alguien mejor, más fuerte, más exitosa de lo que jamás podría haber sido bajo su sombra. Miré directamente a Alejandro. Me dijiste que era simple, sin complicaciones, que no estaba a tu nivel. ¿Lo recuerdas? No dijo nada, pero vi el reconocimiento en sus ojos. Bueno, estabas equivocado. No era simple, era subestimada. Y esa fue tu pérdida, no la mía. Roberto Hastings se aclaró la garganta. Doctora Torres, me gustaría programar una reunión con usted y la doctora Chen. Tengo varios proyectos que podrían interesarles. Alejandro, me temo que no invertiré en tu firma después de todo. Otros inversionistas potenciales en la multitud comenzaron a hacer ruidos similares, alejándose de Alejandro, gravitando hacia la otra Chen y hacia mí. Pero no había terminado todavía. Antes de irme, dije, dirigiéndome a la sala en general, quiero dejar algo claro. No vine aquí esta noche por venganza. Vine porque quería que Alejandro viera lo que desechó. No solo yo, sino sus hijos. Señalé a Santiago y Mateo, que estaban de pie cerca de la doctora Chen, bien educados y observadores. Estos tres hermosos y brillantes niños crecerán sabiendo que su padre eligió su ambición sobre ellos. Sabrán que cuando se le dio la opción entre familia y apariencias, eligió las apariencias. Sabrán que invitó a su madre a un evento específicamente para humillarla, nunca imaginando que ella podría haber construido una vida sin él, que fuera mejor que cualquier cosa que él pudiera haberle dado. Mi voz era firme, clara, y resonaba por toda la sala. Mis hijos también sabrán que su madre sobrevivió, que prosperó, que convirtió su dolor en propósito y su humillación en fuerza. Aprenderán que no necesitas a otra persona para validar tu valor. Lo validas tú mismo a través de tus acciones, tu integridad y tu resiliencia. Me volví hacia Alejandro una última vez. Pensaste que estabas invitando a una mujer rota para presenciar tu triunfo. En cambio, le diste a una mujer exitosa la oportunidad de revelar tus fracasos. Me enseñaste una lección valiosa hace 5 años, Alejandro, que mi valor no tiene nada que ver con tu capacidad de reconocerlo. Bajé a Sofía y tomé su mano de nuevo. Luego reuní a Santiago y Mateo. Disfruten el resto de su velada, dije. Tengo la sensación de que no será lo que esperaban. Mientras caminaba hacia la salida, la doctora Chen a mi lado, mis trillizos entre nosotras, escuché los murmullos comenzando. Escuché a Hastings discutiendo en voz alta sus planes de reunirse con nuestra firma. Escuché a otros inversionistas expresando preocupaciones sobre la ética de Alejandro. No miré atrás. Morrison & Asociados cerró sus puertas 3 meses después de la gran inauguración. Los inversionistas de Alejandro se retiraron, su reputación destruida por las revelaciones que emergieron esa noche y en las semanas siguientes. Varios antiguos socios presentaron demandas que no podía permitirse combatir. Escuché por terceros que él y Verónica se separaron. Aparentemente, cuando el dinero y el estatus desaparecieron, también lo hizo su ambición. Alejandro eventualmente se comunicó sobre los trillizos. Su abogado envió una carta formal solicitando derechos de visita y una prueba de paternidad. Hicimos la prueba. Los niños eran incuestionablemente suyos, y arreglamos visitas supervisadas. Verlo tropezar durante su primera reunión con Santiago, Mateo y Sofía fue casi triste. No tenía idea de cómo hablar con ellos, cómo jugar con ellos, cómo ser un padre. Se había perdido todas sus vidas persiguiendo el éxito que resultó ser hueco. Los trillizos fueron educados pero distantes. Lo llamaban Señor Alejandro, en lugar de papá. Esa distinción era algo que tendría que ganarse, y no estaba segura de que lo tuviera en él. En cuanto a mí, Chen Torres Inversiones Éticas se convirtió en una de las firmas más respetadas en nuestro sector. Ayudamos a docenas de emprendedores que habían sido explotados o pasados por alto a construir empresas exitosas y éticas. Creamos un modelo para negocios que priorizaba a las personas sobre las ganancias, la integridad sobre la imagen. Nunca olvidé de dónde venía. Esa fría noche de marzo cuando salí sin nada. Ese momento en la clínica, cuando vi a mis trillizos en el ultrasonido. Esas largas noches estudiando mientras 3 bebés dormían. Mis hijos crecieron conociendo su valor. Crecieron viendo a su madre tener éxito a través del trabajo duro y la honestidad. Crecieron entendiendo que ser desechado por alguien lo dice todo sobre esa persona y nada sobre ti.
A veces, todavía pienso en la invitación de Alejandro, en su plan de humillarme una última vez. Pienso en cómo fracasó espectacularmente, cómo su momento de triunfo se convirtió en su caída, pero sobre todo, pienso en lo agradecida que estoy. Agradecida de que me desechara. Agradecida de que me obligara a volverme fuerte. Agradecida por los trillizos que me salvaron al darme algo por lo que valía la pena luchar. La venganza, aprendí, no se trata de destruir a otra persona. Se trata de construirte en alguien a quien nunca puedan tocar, alguien cuyo éxito es la respuesta más fuerte posible a su crueldad. Alejandro quería burlarse de mí. En cambio, me liberó. Y eso, al final, fue la mayor victoria de todas.